¿Qué es mejor, invertir en acciones o en ETFs? Una excelente pregunta que me han estado haciendo y que responderemos en este video. Saludos a todos, soy Juan David y bienvenidos a otro video de Aprende a Invertir, el canal donde les enseño completamente gratis todo lo que necesitan para alcanzar sus metas financieras. Como todo en el mundo de las inversiones, no hay una respuesta única que se adapte para todas las personas del mundo. Sin embargo, en este caso puedo decir con gran seguridad que para la gran mayoría de personas los ETFs son la mejor alternativa, a pesar de que las acciones individuales tienen un mayor potencial de ganancias. Recordemos que los ETFs son fondos o portafolios de acciones prearmados en los cuales podemos invertir tan sencillo como es invertir en una acción. Un gran ejemplo de esto es por ejemplo el BOO de Vanguard, un ETF que replica el desempeño del S&P500. Es decir, es un paquete de acciones que contiene las 500 acciones más grandes que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Es decir, es un fondo en el cual podemos invertir y automáticamente estaríamos diversificando nuestro dinero entre las 500 empresas más grandes de ese país. Por supuesto, una excelente inversión. Cuando lo vemos de esta forma, nos damos cuenta entonces que la pregunta de qué es mejor entre invertir en acciones o ETFs se traduce en ¿qué es mejor? ¿Invertir en portafolios prearmados o armar nosotros mismos nuestro propio portafolio de acciones? El tema con esta pregunta es que la respuesta no será la misma para todo el mundo, porque entre líneas lo que estamos preguntando entonces es ¿qué tan buenos somos para elegir nuestras acciones y armar nuestros propios portafolios? Y es por esta razón que tanto yo como la mayoría de profesionales y expertos del mundo, incluido Warren Buffett, recomiendan para la mayoría de personas dedicarse solo a invertir en ETFs. Pues como dice el mismo Warren Buffett, la gran mayoría de personas son terribles eligiendo acciones individuales. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de personas simplemente no tienen los conocimientos, habilidades o simplemente no se toman el tiempo de investigar bien las empresas en las cuales quieren invertir. Por lo cual en la mayoría de los casos terminan invirtiendo en las acciones populares del momento, lo cual por lo general terminan siendo burbujas. Un gran ejemplo de esto es por ejemplo las personas que invirtieron en empresas o acciones de cannabis a finales del 2018. Por ejemplo, empresas como Tilray o Aurora Cannabis. En esa época básicamente todo el mundo decía que como estaban legalizando el uso del cannabis alrededor del mundo, estas empresas iban a ser la mejor inversión, la inversión del siglo. Y la verdad es que terminaron siendo burbujas. Pues si vemos a hoy en día, pues las personas que compraron a finales del 2018 básicamente estarían teniendo una pérdida en sus acciones de alrededor del 90%. Es por eso que invertir en ETFs como los que replican el desempeño del S&P500 es más recomendable en la mayoría de los casos, pues a pesar de que estos no suelen producir crecimientos extraordinarios, se podría decir que invertir en ellos nunca es una mala decisión. Se podría decir entonces que ETFs de este estilo son inversiones a prueba de error. Pero entonces, ¿cuál es el punto de elegir nuestras propias acciones y armar nuestros propios portafolios? Pues básicamente porque si somos buenos haciendo esto podemos obtener resultados mucho mejores. Si vemos el desempeño del S&P500 en los últimos 5 años, podemos ver que este ha tenido un crecimiento de alrededor del 103%. Un crecimiento excelente, por supuesto. Pero si lo comparamos con el crecimiento de acciones como Amazon, que ha crecido un 327%, o Google, que ha crecido un 238%, o Apple, que ha crecido un 447%, o incluso Square, que ha crecido un 2231%, pues sin duda cualquiera podría concluir que invertir en cualquiera de estas acciones habría sido mucho mejor. Y estaría en lo correcto. Pero el tema es que ver al pasado y ver cuáles habrían sido las mejores acciones para invertir es muy sencillo. No es lo mismo cuando estamos parados en el presente y queremos predecir cuáles van a ser las mejores inversiones a futuro. Por ejemplo, si nos venimos más recientemente, podemos ver que el S&P500 ha tenido un crecimiento del 31% en el último año. Mientras que empresas que cualquiera diría son ganadoras han tenido crecimientos, digámoslo, no tan buenos. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, Amazon. Cualquier persona te puede decir que Amazon es una gran empresa para invertir. Sin embargo, en este último año solo ha tenido un crecimiento del 4%, es decir, muy por debajo del S&P500. Y podemos ver otros casos, por ejemplo, como el de Alibaba, también una gran empresa conocido como el Amazon de China, que en este último año ha tenido un decrecimiento, es decir, ha caído un 24%. Lo que quiero decir es que muchas veces incluso las empresas que se ven como ganadoras seguras terminan no siendo, razón por la cual es importante siempre diversificar. Muchas personas creen, por ejemplo, que tener acciones de Google, Apple, Microsoft, Facebook, Amazon es estar diversificados, y en realidad no tanto.
porque todas estas son acciones del sector tecnológico de Estados Unidos. Un portafolio realmente bien diversificado buscaría invertir en distintos sectores, incluso en distintos países. Sectores como por ejemplo, no sé, el sector financiero, el sector de consumo masivo, el sector de telecomunicaciones, el sector de industriales, el sector energético, entre otros. Y como dije también, pues buscar diversificar en otros países, como por ejemplo países de Europa, Asia, Japón, China, etc. Lo que quiero decir es que cuando queremos construir un portafolio diversificado, digámoslo bien hecho, pues no es tan sencillo como la mayoría de la gente cree. No se trata de coger diferentes acciones al azar y wow, estamos diversificados. Y adicionalmente, cuando nos ponemos a coger acciones así, digámoslo entre comillas, al azar o sin saber bien lo que estamos haciendo, pues corremos también el riesgo de elegir las malas acciones y en vez de ganar dinero, terminar perdiendo dinero. Es por eso que la recomendación general para la mayoría de personas es invertir solamente en ETFs como los que replican por ejemplo el S&P 500. Se puede decir que la rueda ya está descubierta, no hay que volverla a descubrir. Como he mostrado en otros videos, miles de personas se han hecho millonarias invirtiendo mes a mes solamente en el BOO, que es el ETF que mostré al principio. No hay necesidad de ponerse a descubrir la rueda nuevamente. Este es un ETF que está demostrado que funciona. Se podría decir que invertir en ETFs es la forma lenta pero segura, mientras que cuando queremos elegir nuestras propias acciones de forma individual es la forma, digámoslo, de mayor riesgo dependiendo de tus habilidades, pero también dependiendo de tus habilidades es la forma que te puede traer mayores beneficios. Por supuesto, no está mal que combines ETFs y acciones en un portafolio. Por ejemplo, mi portafolio actualmente está compuesto por alrededor de 50% en ETFs y 50% en acciones. Se podría decir de cierta forma que la mitad de mi portafolio la tengo invertida a la fija, es decir, en ETFs, y con la otra mitad es con la que trato de obtener un poco más de rendimientos. Lo importante, por supuesto, es que si vas a elegir acciones para agregar a tu portafolio, hagas la tarea de investigarlas muy bien, tal cual como lo he hecho yo. Esto, por ejemplo, me ha permitido agregar acciones a mi portafolio como la de The Trade Desk, una acción que compré hace menos de 7 meses y desde entonces ha crecido alrededor de un 74%. Un rendimiento que por supuesto no habría podido obtener invirtiendo a través de ETFs diversificados como el S&P 500. Es por eso que si te ha gustado este video y quieres aprender cómo elegir buenas acciones y saber en qué momento comprarlas, te recomiendo le des like, te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones, pues es un tema que estaremos viendo próximamente. Hasta la próxima.